Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa En Diálogos, en esta nueva emisión, el espacio del Sistema Aro y del colectivo Remuy, donde nos encontramos aquí para conocer las historias, los procesos, los aprendizajes y los caminos de nuestros invitados desde diferentes escenarios, construyendo y transformando esos espacios de diálogos en nuestra sociedad. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este momento a través de nuestro Facebook, igualmente de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras emisoras aliadas del Sistema Aro. Enviamos un fuerte abrazo también para todos los oyentes que nos acompañan en las diferentes plataformas digitales del Sistema Aro. Gracias por permitirnos llegar una vez más a través del Sistema Aro. Y como siempre, me alegra compartir este espacio junto a nuestro director César Augusto Campos. César, bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Un saludo para usted, igualmente para nuestro invitado y por supuesto para todas las personas que nos acompañan en esta nueva conversación. Esperamos que disfruten esta historia tanto como nosotros, porque creemos que cada persona tiene un recorrido que merece ser escuchado y del cual siempre podemos aprender. Y César y amable audiencia, hoy nos acompaña un invitado cuya historia demuestra que en ocasiones el camino que terminamos corriendo es muy diferente al que alguna vez imaginamos. Él es Juan David Ospina Delgado, desarrollador de software, una persona apasionada por el aprendizaje, la tecnología y el crecimiento constante, que ha construido una trayectoria profesional a partir de decisiones, desafíos y experiencias que terminaron transformando por completo su proyecto de vida. Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto darle la bienvenida aquí en nuestro programa En Diálogo y por acompañarnos en esta emisión. Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias tanto al director César, tanto a usted, Kevin, y a los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Juan, nuevamente gracias por compartir con nosotros. Y antes de recorrer todas esas experiencias que ha marcado su vida, Juan, queremos comenzar por conocer a la persona que hoy nos acompaña. Así que, ¿qué le parece, Juan, si hoy antes de mirar todo este proceso, para comenzar, cuéntenos quién es Juan Ospina? Sí, señor. Soy un joven nacido en Ibagué. Actualmente vivo en El Salado. Tengo 22 años. Actualmente me desarrollo como desarrollador de software, en específico en una consultora llamada SRF Consultores. Llevo vivido toda mi vida acá. Soy tolimense, colombiano, tolimense y saladuno de pura cepa, como se puede decir. Y no, me considero también, ya en el tema personal, alguien muy tranquilo, muy calmado, muy amigable sobre todo. Y sí, eso te puedo decir en específico ahorita de mí. Juan, ¿qué aspecto de su forma de ser considera que mejor lo define? Yo diría el tema de lo social, te puedo asimilar. Sobre todo el tema de lo amigable. Siento que no es que, o sea, siento que soy muy fácil para generar conversaciones, generar confianza en las personas. Y siento que eso me ha ayudado muchísimo, sobre todo a ser quien soy ahora, sobre todo a aprender de todas las personas que han estado cerca mío, tanto de las que ya no están, como de las que siguen actualmente conmigo. Y siento que eso es lo que más sobresale de mí, que soy muy fácil para generar conexiones entre el resto de personas. Juan, y nuevamente viendo esa parte de la historia, ¿cierto?, de Juan Ospina, ¿qué crees que las personas descubren primero cuando tienen la oportunidad de conocerlo? Es un poco raro porque sí he escuchado mucho que mediante un tipo de como de visualización antes de conocer a las personas, todo el mundo asume cómo es una persona mediante esto, o su físico o su apariencia, y todo el mundo recuerdo que lo principal que me dicen es que asumen que soy una persona entre presumida, una persona, como se dice mal dicho en la sociedad colombiana, agrandada, digámoslo así, o que genera poca confianza. Entonces siento que lo primero que las personas como que se enteran de mí es saber que genero tanta confianza y que se me puede tratar con facilidad sin ningún tipo de como de impedimento, a pesar de lo que el mundo asume que yo creo que soy. Bueno, Juan, y precisamente por eso ese punto que nos comenta que es valioso conocer a la persona.
vamos a demostrar precisamente en nuestro programa que no es así, ¿cierto? A conocer precisamente a la persona que hay más atrás de esta profesión, César. Interesante lo que podamos conocer de Juan y vamos a empezar por algo que es importante y es que la infancia siempre deja huellas que a veces solo logramos comprender con el paso de los años. Es allí donde aparecen los primeros intereses, la forma en que entendemos el mundo y muchas de las características que nos acompañan durante la vida. En este caso, Juan, cuando recuerda su infancia, ¿qué momentos siente que lo ayudaron a formar en la persona que soy? Pues es buena pregunta, la verdad. Definiría todo tipo de momentos en donde tuve como tipo de relaciones sociales y me pude socializar con personas de mi entorno, pero no recibí como el mejor trato posible y terminaba era como en una posición en la que no obtenía ningún tipo de como de cosas buenas de mi parte, tanto recibía como por ciertas dinámicas sociales, terminaba siendo yo siempre como la persona rechazada, la persona humillada, la persona burlada. Sin embargo, eso me dio a entender de que cuando yo tenía dichas posibilidades o cuando yo era el que impartía cómo iba a moverse esas dinámicas, siempre intentaba, o sea, ese aprendizaje me definió a que actualmente siempre intento generar una confianza o generar vínculos de amistad muy claros con las personas, a raíz de que en mi infancia siempre hubo como ese tipo de rechazo. Siempre fui muy retraído, es la palabra en específico, muy retraído socialmente. Y pues eso fue lo que fue como la semilla, digámoslo así, que explotó mi generosidad y mi intención de confianza al resto de las personas. Esa etapa con una palabra, ¿cuál elegiría y por qué? Wow, la etapa de mi infancia yo le diría cruda, la verdad. Yo escogería la palabra cruda, ya que a pesar de ser un poco muy compleja y un poco muy, yo no diría traumática, sí, pero que sí dejó muchísimos pensamientos malos en mi vida, sí puedo asimilar de que me ayudó a entender cómo era la vida real y que sobre todo el que decidía las cosas era yo. Y gracias a esto me ayudó a definir quién soy hoy en día y sobre todo a ser muy realista con las cosas, no solamente a ser ideológico y pensar que todas las cosas van en base a sueños y en base a cómo uno añora ser tratado, sino a ser, oye, entender cómo son las personas realmente, cómo es la sociedad realmente, pero también entender que el que decide cómo quiere tratar a la sociedad siempre soy yo. Sí, es que siempre resulta valioso volver a esos primeros años de infancia, ¿no? Porque muchas respuestas sobre quiénes somos solemos encontrarlas precisamente allí, en esa época tan bonita. Sí, sí, sí. Es que, César, y es que ninguna historia se construye completamente solo y a lo largo de la vida siempre aparecen personas que de una u otra manera dejan esas enseñanzas, que nos acompañan en los momentos difíciles, que nos ayudan a descubrir formas de ver la realidad. En ese sentido, Juan, ¿quiénes han sido las personas que más han marcado su vida y que ha aprendido de ellas? Listo. Te puedo decir en específico, pues hay una que es la principal, yo creo que ya desde que nací prácticamente, que siempre ha sido desde que cuando tuve dichos problemas de ser retraído socialmente hasta ahora, que soy muchísimo más abierto socialmente, que es mi papá. Mi papá siempre ha sido como la figura principal en mi vida, que representa tanto el desarrollo en mí, que representó tanto la confianza en mí, y que pues como que siempre asumí que me trataba como una persona. Por eso me marcó tanto en específico, porque el primer recuerdo que yo tengo de ser tratado como alguien, al menos en la sociedad, o al menos que yo me entendiera que era tratado. Posterior te puedo decir al menos profesores que recuerdo mucho de mi colegio, tanto un profesor de matemáticas, actualmente Jairo Forero se llama, pero de apodo le dicen Fefe, sobre todo porque me generó muchísimo gusto a la hora del estudio, muchísimo gusto en específico, era profesor de matemáticas, me generó como ese gusto a estudiar en específico. Otra profesora, la profesora Nidia, se llama Nidia Forero, profesora de física también muy buena y también me generó gusto en estudiar. Y ya posterior te puedo decir amistades, tanto usted Ferro como en cierto punto de mi círculo social actualmente Juan Diego Galeano, Johan Pinzón, que fue el entrevistado anterior, y Juan Flores también. Todas estas personas yo siento que han sido muy valiosas en mi vida y muy, muy significativas, tanto en el paso que ellos han tenido, como en el desarrollo que ellos han tenido en mi vida, como yo en la vida de ellos.
Juan, y es que cada encuentro deja precisamente eso, ¿no? Una enseñanza distinta y que muchas veces esas personas, como usted lo manifiesta, terminan influyendo incluso en los sueños que comenzamos a construir. Eso es importante lo que hemos visto, César. Sí, señor, y es que cuando somos jóvenes, pues solemos imaginar muchos caminos posibles, ¿no? Porque precisamente eso es lo bonito de la vida, la juventud no lleva esas cosas, pero algunas veces esos sueños permanecen y otros cambian completamente, ¿no? A medida que conocemos nuevas oportunidades. Ante eso, me gustaría, por ejemplo, saber qué pasó antes de encontrar su camino en el desarrollo del software, qué soñaba con hacer, qué despertaba su interés en esa etapa de la vida, qué de eso que los profesores le inculcaron lo ayudó a irse por ese camino. Sí, señor. Tengo recuerdos muy vagos, pero recuerdo en mi infancia, prácticamente antes de los 10 años, puedo decir, que mi primer sueño para ser alguien en la vida fue influenciado muchísimo por todo tema de caricaturas, todo tema de dibujos animados o todo tema de consumismo que veía en televisión, a ser un héroe, pero más por lo mismo que les decía anteriormente de que viví una etapa un poco muy cruda en mi infancia, un héroe pegado a la realidad. Y por lo tanto, lo más cercano que yo llegué a vivir como con dicha idea, fue asimilar que quería llegar a ser bombero. Ese fue el primer sueño grande que tuve cuando era Sí. pequeño. Sin embargo, posteriormente no me terminó siendo tanto el gusto y comencé a desarrollar un gusto mucho mayor por el tema del deporte, sobre todo por el fútbol. Yo entrené más o menos 8 o 9 años en mi vida, desde los 8 años prácticamente hasta los 16 que dejé de entrenar. Eh, También fue uno de los grandes puntos, sobre todo porque me gustaba mucho y tenía el sueño de vivir de algo que me gustara tanto como era el deporte y sobre todo el fútbol. Ya posterior a esto fue más relacionado al tema de las ciencias puras. En específico no decía tanto la matemática, sino me gustaban muchísimo las ciencias sociales. Ese fue uno de los que más me gustó y más me desarrolló como que un gusto intrínseco hacia la ciencia pura. Y gracias a inicié mi etapa de estudios posterior a mi colegio, que yo me gradué en 2020. En el 2021 inicié una etapa de estudios para completar una licenciatura en ciencias sociales, que desgraciadamente no terminé. La verdad no desarrollé un gusto muy grande y me di cuenta de que no era algo que me gustara. Y pues por ciertas cosas que pasaron en la vida, más allá del tema o sea, más pegadas al tema personal y al tema mental, sobre todo, decidí entrar al SENA, sobre todo más influenciado por mi familia y la verdad no tenía ningún tipo de interés y ningún tipo de gusto sobre qué podía estudiar, simplemente escogí una carrera, un tecnólogo que estuviera cerca aquí, que estuviera cerca a mi casa, yo vivía en El Salado, y el más cercano, el centro más cercano del SENA, era el SENA de la 42 con Quinta, o bueno, 42 con Ferrocarril creo que es, y el único que podía escoger era un tecnólogo en análisis y desarrollo de software, y por lo tanto lo escogí, y sin ningún tipo de idea sobre qué trataba, sin ningún tipo de... La verdad, hablándoles aquí sincero, yo pensaba que era algo relacionado a arreglar computadores. Pero al momento de entrar, pues me di cuenta, me llegó el golpe de decir, no, esto no es lo que yo pensaba. Sin embargo, me llegó muchísimo más suavizado porque me gustó muchísimo. Y me di cuenta de que me entretenía mucho desarrollando todas las cosas y asumiendo los problemas que me llegaban y plasmándolos en código. Entonces, por eso mismo siento que encontré mi camino, puede decirse un poco por un golpe de suerte, pero fue más que todo por eso, la verdad, fue más por un intento de hacer algo, de no quedarme quieto en mi vida y que pues dio la casualidad de que era lo que me gustaba. Sí, mire que a veces es interesante descubrir cómo los sueños van evolucionando. Mire, por ejemplo, cómo me gustaba sociales, voy a estudiar sociales, pero de un momento a otro deja de gustarle ese sueño que evoluciona y entonces termina cogiendo por otro camino y termina yendo. Entonces, a veces uno termina preparándose para caminos que aún no se había imaginado en ese momento. César, y es que toda historia tiene un momento en que las cosas empiezan a cambiar. Y en la de Juan llegó en ese punto cuando tuvo que tomar una decisión que terminó transformando por completo el rumbo de su vida, que fue lo que nos venía comentando, ¿no? Porque a veces la vida nos lleva por caminos que creemos tener completamente definidos y de un momento a otro, pues aparece una decisión que cambia el rumbo y todo en ese instante no siempre entendemos por qué sucede. Y con el tiempo descubrimos que algunos terminan abriendo puertas que nunca habíamos imaginado. Y Juan, antes de llegar a ese mundo que ya nos venía comentando del software, usted comenzó ese camino muy distinto precisamente. ¿Cómo recuerda esa etapa
que lo llevó nos venía comentando, a tomar la decisión de dejar la licenciatura en Ciencias Sociales para comenzar ese nuevo rumbo? Sí, fue un poco raro porque la verdad yo venía trayendo un tipo de problemas personales en mi vida. Desde mi infancia, por lo mismo que les decía de lo retraído social, hasta un punto de mi adolescencia, ya casi adultez, que fue posterior a haber terminado el colegio. Además de que también el tema de la pandemia, de que el último año escolar que yo tuve fue en el 2020 y pues ese tema como que agravó dichos problemas. Y pues todo terminó estallando en el año posterior a la pandemia, en el 2021, cuando comencé a hacer la licenciatura, desde que primero no disfrutaba absolutamente nada de lo que hacía, hasta lo que más me gustaba hacer, que era inclusive averiguar sobre la ciencia, averiguar sobre X cosas, no me terminaba gustando. Y por dicha manera tuve que tener como un tipo de retrospección a la hora de entender quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Y no solamente para definir que me gustaba el desarrollo, porque como les digo, ni siquiera sabía que me gustaba, pero sí sobre todo para definir en dónde estaba parado y asimismo en algún futuro darme la posibilidad de definir para dónde quería ir. Entonces, eso también vio influenciado un poquito también a que tuve muchísimos problemas de temas de matrícula en la universidad y por lo tanto, a pesar de que había completado el primer semestre con muy buenas calificaciones, recuerdo, no se me iba a validar dicho semestre y tenía que repetirlo. Entonces, por dichas cosas, también porque no terminé generándole gusto y por ver el ejemplo, tanto, les digo de mis familiares, pero mi madre, mi padre, familiares por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, todas estas personas han salido del SENA, del Servicio Nacional de Aprendizaje. Y pues por lo mismo de ellos, el consejo de ellos que me dijeron que podía ir allá y aprender, como que tomé dicha decisión de, de afrontarlo, de que no tenía nada por qué perder y de pronto si no Claro, me gustaba, pues podía escoger otra cosa, con el mayor de los gustos. Entonces, siento que ese fue uno de los mayores, como el proceso en específico de escoger las cosas en claro. sí. Claro, Juan, ¿no? Y es que como usted lo dice, muchas veces las decisiones que más incertidumbre generan son también las que terminan abriendo esas posibilidades que nunca uno había contemplado, como nos lo está manifestando César aquí, nuestro invitado. Sí, es que me llama la atención lo que nos contaba un poco atrás Juan David sobre la licenciatura del SENA, de las licenciaturas sociales y luego llega al SENA, pero llega con una idea totalmente diferente, ¿no? Pensaba que era arreglar computadores, pero ¿cómo, cómo empieza usted a tomarle, entre comillas, cariño y entusiasmo a eso que empezó a estudiar en el SENA, pues también, entre otras cosas, por el consejo de su familia, ¿no? Sí, sí, ¿En qué sí. momento empezó a decir, wow, esto es diferente a lo que yo pensaba, no tengo que desbaratar ni arreglar computadores, sino otra cosa diferente? Primero que todo, fue un golpe muy duro porque literalmente fue la primera semana de estudio. Siempre hay como un tipo de preparación y es que la primera semana es como inducción a todo el tipo del SENA, a todas las cosas que van relacionadas a la institución y esas cosas. Sin embargo, ya la siguiente semana nosotros tuvimos un profesor muy bueno, la verdad, muy, muy, muy bueno. Yo creo que es el mejor profesor que yo he conocido en mi vida, que se llama Andrés Mauricio Arciniegas, el cual nos inculcó muchísimo desde un inicio el tema del código y el tema de qué es la programación y qué es el software, sobre todo. Y de hecho recuerdo que prácticamente nosotros iniciamos clases a las 6 de la mañana, un lunes, por ejemplo. Ese lunes a las 6:20, él nos dijo, ustedes aquí no están para arreglar computadores, para arreglar impresoras, para arreglar electrodomésticos, para nada de eso. Aquí no se les va a enseñar absolutamente nada de eso. Entonces, ahí fue cuando yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Esto no es en nada lo que yo tenía pensado. Sin embargo, ¿en qué momento me comenzó a gustar? Resulta que anteriormente, como les comentaba también, de que yo desarrollé un gusto por estudiar y por las matemáticas en el colegio, sobre todo con dos profesores, el profesor de matemáticas que le informé Fefe y la profesora de física que se llamaba Nidia. Habían cosas que me gustaban muchísimo y es que yo fui muy bueno, por ejemplo, en temas de trigonometría, en matemáticas, por ejemplo, hablando, y por ejemplo en temas de física, hablando temas de movimiento y velocidad. Y es que no era que entendiera mucho del tema, sino que disfrutaba muchísimo hacer ecuaciones. Me entretenía mucho el pensar en cada momento y el recibir una ecuación desde cero e irla desglosando y desglosando hasta cierto punto como para terminar solucionándola del todo. Entonces, eso me gustó mucho y cuando comencé a ver las cosas del desarrollo de software me di cuenta de que tenía que
tomar prácticamente las mismas bases con las que yo diseñaba las soluciones tanto para trigonometría como para movimiento y fuerzas en el colegio, para desarrollar todo tipo de problemas de información y así mismo plasmarlos en código. Entonces, así mismo me sentí muy familiarizado con esto y dije, pues, no está tan mal. Entonces, cuando me di cuenta, pues, eso fue prácticamente al mes de haber iniciado. Yo inicié en abril de 2022 el SENA. Al mes ya estaba enamorado de la carrera. También hay otra cosa aparte, y esto es un cosito chiquito, y es que también vi incluido un tema social. Y es que como ya había pasado todo el tema de la infancia y todas estas cosas, llegaba con muchísima más confianza y muchísima más amplitud en temas sociales. Y el SENA fue una de las grandes oportunidades que yo tuve, no solamente como estudiante, sino como persona, tanto para conocer gente, para socializar, para hacer mil y un cosas que todo el mundo había hecho a sus 12, 13 años, pero yo a los 18 yo no había hecho. Entonces también eso fue un gran factor importante en ese momento. Hay algo bien interesante aquí en lo que nos ha venido relatando Juan David, y es que inicia primero en el colegio con la semilla de los profesores en matemáticas específicamente, pero decide irse para sociales. Hace la prueba en las licenciaturas sociales y no le gusta, y es justamente ahí donde muchas historias cambian de dirección, cuando una sorpresa termina convirtiéndose en una oportunidad que nadie había imaginado. Y por eso hoy tenemos a nuestro invitado que nos está contando, Kevin, lo que está haciendo en este momento en su profesión. César, y a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando a esta hora, pues nos acompaña Juan David Ospina, desarrollador de software, que hoy está compartiendo su historia aquí en Diálogos del Sistema Aro. Y como veníamos comentando, Juan, hay etapas de la vida que terminan cambiando mucho más de nuestros planes y a veces también transforman de manera en que nos vemos nosotros mismos, ¿no? Y la forma en que enfrentamos el futuro. En su caso, en el año 2021 representó un momento especialmente complejo. Mirando esa etapa con la perspectiva que tiene hoy, ¿qué aprendizaje considera que terminó dejando en su vida? Fueron momentos, fue un momento muy, muy, muy complejo. Yo puedo decir que el momento más complejo que tuve en mi vida, ya que nunca fui capaz de asumir quién era yo y asumir los problemas que tenía. Dichos problemas, la verdad, iban relacionados, ya hablando más específicamente, a un ámbito de una depresión eh, que fui desarrollando desde una edad de temprana, de temprana adolescencia hasta ese punto, hasta los 17, 18 años, relacionado por... Me parece que es interesante porque escucharlo permite entender que muchas veces los cambios más importantes no ocurren únicamente en lo académico o en lo laboral, sino también en la manera en que aprendemos a convivir con nosotros mismos. Por ejemplo, eso que nos acaba de relatar Juan David frente a la lectura de los libros es algo que no tiene obligación, pero lo está haciendo porque ya está aprendiendo a convivir con usted mismo. Y eso es interesante, Kevin. Es que después de atravesar esos cambios personales y descubrir la vocación, llega un momento en el que uno empieza a mirar el futuro con otros ojos, ¿no? Y la duda sigue existiendo, pero también aparece una confianza distinta para asumir nuevos desafíos. Si pudiera volver a encontrarse con ese Juan que aún no tenía claro hacia dónde iba, ¿qué conversación le gustaría tener con él? Que no se lastime tanto. Siento que ese era el mayor error que yo tenía, el punto de tener que juzgarme tanto por cualquier tipo de problema que llegara a tener y por cualquier mal resultado que me llegara. La verdad que siento que el hecho de yo intentar asumir tantas cosas únicamente porque el mundo esperaba que yo las hiciera, fue una de las cosas que me hizo ser tan miserable cuando era adolescente joven y también cuando era ciertamente niño. Entonces, si le daría un consejo en una conversación a él, le preguntaría en verdad qué le gusta, qué de verdad le gusta a él y si las cosas que hace de verdad le gustan. Para así mismo definirle y preguntarle si de verdad disfruta las cosas que hace y si así mismo disfruta de la vida que tiene. Entonces, yo sé que en gran parte me va a decir que no disfruta las cosas y por lo mismo voy a intentar como inculcarle esa idea o me gustaría inculcarle esa idea de que no está mal el no estar bien. Si me hago entender, el hecho de no tener una posición directa, una posición clara ante las cosas, no dictamina que así vaya a ser el resto de mi vida, ni que así el resto del mundo va a ser conmigo. Simplemente que la no decisión o la no conciencia de las cosas es el inicio de la conciencia. El no saber qué hacer es el inicio del desarrollo y es el inicio de mejorar en todo sentido. Bueno, mire lo interesante. Ya veía o yo escucho
a una persona mucho más madura, como un filósofo, ¿sí? Encontrar una vocación apenas ha sido el comienzo. Después pues viene el reto de irse convirtiendo en una persona mucho más madura. En ese caso, cuando uno descubre la vocación, pues es un comienzo. Usted ya ha vivido ese proceso desde el punto de vista académico, pero después viene una etapa igual de exigente, aprender a prepararse y demostrar día a día que ese camino realmente puede convertirse en un proyecto de vida. Entonces, en este caso, Juan David, una vez descubierto o haber descubierto que el desarrollo del software era lo que quería hacer, ¿cómo ha vivido ese proceso de formación y qué es lo que más le ha ayudado a usted a crecer durante esta etapa de su vida? Sí, señor, pues le puedo decir, es raro, ha sido raro, porque iba en todo lo contrario a lo que yo asumí que iba a ser en un inicio. Por lo mismo que yo pensaba o asumí que me gustaba mucho, tenía la falsa y errónea idea de que todo lo que iba a vivir iba a ser perfecto, todo lo que iba a vivir iba a ser algo idóneo y algo hasta cierto punto utópico de la vida que yo siempre añoré tener. Sin embargo, pues obviamente la vida me sigue dando como los golpes. Esa foto es en Globant, este fue en la empresa en la que hice las prácticas, es una multinacional de Argentina. A mí me pueden ver casi, yo tengo un saquito verde, no sé si me alcanzan a ver, y esto fue en el SENA también. Lo que les decía, Vamos. lo que les decía, Dios mío, le perdí la cosa un momentico. Ah, sí, no ha sido raro en el sentido de que no eran las cosas que yo pensaba que me iban a poner problemas, las que me pusieron problemas al fin y al cabo, que era sobre todo el tema mental, sobre todo el tema de las consecuencias de las cosas que ya había vivido en un punto. Volvieron en cierta parte, pero ya como tengo una diferente mentalidad y sobre todo de que me rodeé de personas muy buenas en este ámbito del desarrollo de software, logré avanzar muchísimo en este ámbito. Pero sí, sí puedo decir algo que ha sido muy complejo en este mundo, ha sido el tema mental, sobre todo el tema de no tanto la motivación, sino de la disciplina, de perder el gusto por algo que me gustaba en un inicio, sabiendo que lo volví trabajo, de tener paciencia en las cosas, de tener la coherencia a la hora de lo que tengo que pensar y lo que tengo que solucionar. Todo este tipo de cosas han sido un poco muy complejas, pero siento que las he llevado de la mejor manera posible, sobre todo por las personas de las que he estado rodeado y de la forma en la que me he tratado en mi proceso. Sí, de esa etapa del SENA, ¿qué es lo que más recuerda con cariño? Le puedo decir del SENA en Bueno, hay muchas, específico. ¿no? Hay muchas, Sí, pero claro. una que recuerda así que usted diga, esto, cada vez que me acuerdo de eso, me erizo, me quisiera volver a trasladar allá. Recuerdo esos viajes, la verdad. Yo diría que son esos viajes. Yo estudié abril de 2022 a diciembre de 2023 en la etapa lectiva, o sea, la etapa de aprendizaje. Y a inicios del 2023 a nosotros nos patrocinaron esta empresa, nos patrocinó a todo el salón. Y fue muy bonito, sobre todo porque nos llevaron a aprender a las oficinas. Esas oficinas que ustedes veían del grupo, eso era en Bogotá, en específico en la zona Conecta. Y es hermoso, de verdad, es hermoso tanto, no solamente las instalaciones y el tema físico también, y de la vida añorada que toda persona asume tener, sino también de cómo era la personalidad de cada uno de los desarrolladores, que a pesar de vernos a nosotros con un uniforme, de vernos a nosotros con poca experiencia, con la juventud suficiente como para no generar confianza en cualquier trabajo promedio, sí generaron la confianza en nosotros y sí nos permitieron hacernos parte de un proceso complejo que era el mundo del desarrollo de software y nos abrieron las puertas de la mejor manera posible. Eso yo creo que fue una de las cosas más bonitas que he vivido, esos viajes. Bueno, interesante porque uno sale cuando estudia algo, pero cuando se enfrenta a la realidad la cosa es diferente, ¿no? Porque toda formación llega a un momento en que ese aprendizaje y dejar de estar de clase y comenzar a enfrentarse con la realidad es una etapa diferente, ¿no? Diferente. César, y es que ese primer encuentro, cuando ya pasamos desde la parte académica, pues llega el mundo laboral y suele representar un reto importante, ¿no? Y es el momento en que los conocimientos empiezan a ponerse a prueba y aparecen responsabilidades muy diferentes a las que se viven como estudiante. Juan, ¿recuerda la experiencia de llegar a sus prácticas profesionales en Globat y qué significó asumir ese primer reto?
Fue muy bonito, sobre todo, y la verdad no fue tan complejo en mi caso. Y de hecho, con esta que voy a decir, voy a explicar también una de las cosas que dije anteriormente de mi profesor en el SENA, del señor Andrés Mauricio Arciniegas. Y es que la forma en la que él nos enseñó, él tenía una forma no solamente de enseñar distinta a la mayoría de profesores, sino una forma de enseñar, entre comillas, errónea, según el SENA, ya que este no enseñaba en base al currículo del programa, este enseñaba en base a cómo el mundo iba a exigirnos a nosotros cuando termináramos el tecnólogo. Por lo tanto, nos llegó a como que manifestar muchísimo cómo son las realidades del mundo del software a base de trabajo, a base de estudio, y a base de todo tipo de aprendizaje que él nos dio en clases, como que nos inculcó muchísimo la realidad en sí. Obviamente cuando llegué y cuando comencé a trabajar en Globan, fue complejo, sí, y fue raro porque tuve que asimilar cosas que yo no había aprendido. Al fin y al cabo uno nunca aprende todo y hay cosas que la teoría nunca le va a enseñar y que la práctica sí van a enseñar. Sin embargo, sí puedo decir que en base a tanta teoría y sobre todo teoría también aplicada que nos enseñó el profesor, no fue tan complejo. Y lo otro fue que también el proceso que nosotros tuvimos con la empresa de Globan, a lo mismo que son una multinacional y que son tan buenos, digámosle así, en su área, nos ayudó muchísimo también porque nos prepararon de una muy buena manera, sobre todo cómo son las dinámicas, cómo es generar código a un cliente, cómo es tener reuniones todos los días, cómo es hablar con cierta persona sobre algo que no se entiende, cómo es llegar a un acuerdo en código, cómo es todo este tipo de cosas que no van a enseñar en un tablero, pero sí se enseñan a la hora, o sí se aprenden, mejor dicho, en la vida real. La empresa nos ayudó muchísimo en eso. Entonces siento que no fue tan pesado, la verdad. Siento que no fue tan complejo, aunque sin embargo sí hubieron cosas que tuve que aprender a las malas, digámoslo así, o aprenderlas en el trabajo, pero pues no fueron tantas, la verdad, como se puede entender normalmente que lo hace una persona que pasa del estudio al trabajo. Juan, y es que las primeras oportunidades, como usted lo dicen y como lo ha relatado, suelen dejar esos grandes aprendizajes, pero también enseñan los caminos profesionales, no siempre siguen el rumbo que uno se imagina. Eso es un aspecto importante, César. No todos los pasos salen como uno los imagina, ¿no? También existen momentos en que los planes cambian y que toca que nosotros tomemos la decisión si nos detenemos o si seguimos avanzando. Entonces le estaba preguntando que cuando su etapa de Globan terminó, las cosas no salieron como esperaba, pero ¿cómo vivió ese momento y qué le permitió seguir adelante sin perder la confianza en el camino que ya había elegido? Sí, señor, la verdad sí fue muy, muy complejo cuando terminé. Esto fue más o menos en julio de 2024 que terminé las etapa prácticas y a pesar de haber dado mil y un esfuerzos para poder quedarme en la empresa, desgraciadamente pues no me quedé, pero pues siento que lo que más pude avanzar, primero que todo, fue que me seguía gustando el desarrollo de software, a pesar de que no había podido seguir en la empresa. Lo que hacía me gustaba, siento que eso también fue una de las grandes ventajas, me seguía gustando, me seguía entreteniendo y apenas terminé la etapa productiva, perdón, comencé a trabajar por mi propia cuenta, desarrollando proyectos míos, o al menos que yo entendía que podían generar algún tipo de solución a problemas en la vida real. Primero fue eso, y segundo fue que un mes y medio después, más o menos, un compañero que yo tuve en el SENA y también en la etapa productiva con el que tuve mucha relación, sobre todo en la etapa productiva, que se llama Andrés Legro, me dijo de la nada prácticamente. Recuerdo que ni siquiera habíamos hablado, llevamos prácticamente un año sin hablar. Me escribió por WhatsApp y me pidió mi hoja de vida. Entonces yo le dije, ¿por qué? No sé qué. Y me dijo, es que hay una empresa que está contratando y esa es en la que yo estoy actualmente. Y yo le dije, bueno, pues claro, con el mayor de los gustos. Eso fue, haga de cuenta, julio, agosto, que él me dijo esto. Y a principios de septiembre me llamó dicha empresa, esa empresa es SRF Consultores, la empresa en la que yo estoy actualmente. Me ofrecieron el puesto en el que estoy actualmente y pues hice todo el tema de papeles, todo el tema de cosas, o sea, ya fue muchísimo más tranquilo el pasar como ese mal trago de que ya no estaba en Globan y todas estas cosas. Entonces, inicié más o menos en noviembre, el 1 de noviembre, recuerdo. Y ya el resto es historia, prácticamente ya el resto es historia. Pero sí, puedo decir, me moví por fe de que me iba a llegar trabajo o iba a conseguir trabajo. Y ya segundo, por gusto de que yo no sabía qué más hacer, la verdad. Entonces decía, voy a hacer lo que me gusta y voy a tener fe de que si sigo haciendo las cosas que me gustan y las hago con corazón sobre todo, voy a vivir de eso, voy a lograr vivir de eso.
Sí, Juan David, y es que a veces una puerta que se cierra termina conduciendo hacia un lugar o hacia otra puerta donde el crecimiento resulta incluso mayor de lo que uno se imaginaba. Y como nos ha comentado Juan César, que comenzar en una nueva empresa también significa volver a aprender nuevos equipos, nuevas tecnologías, nuevos retos y la necesidad de adaptarse constantemente. Entonces, ¿qué representó, Juan, para usted comenzar esa nueva etapa en SRF Consultores y cómo fue asumir ese reto de trabajar con tecnologías que hasta el momento no conocía? Sí, hablando un poco más técnicamente, yo era especializado en una tecnología basada en la lógica de las aplicaciones web. Me gustaba muchísimo eso y la otra parte, digamos, le hacía de cuenta que son 50-50. 50% es la lógica y la otra 50% es la interfaz de usuario. Yo me basaba muchísimo más en esta. La verdad, esta no la había tocado ni nunca prácticamente, porque hasta por el mismo gusto en el SENA, logré convencer al profesor de que de que no me evaluara tanto la fase en la interfaz, sino que me iba a lograr muchísimo más en esto, iba a lograr enfocarme muchísimo, muchísimo más en este lado. Sin embargo, cuando llegué, la verdad yo iba con la idea de aprender lo que fuera, la verdad. Yo siento que eso es un poco la mentalidad que me inculcó mi padre también y mi madre, del de que si me están dando la oportunidad, yo tengo que ser el primero que diga, sobre todo este primer paso, que yo creo que es el primer paso más complejo para la juventud actualmente que termina una carrera profesional o una tecnología y no tiene la posibilidad de asumir o estudiar las cosas que específicamente quieren. Siento que es el típico, eso me lo enseñó mi madre, la típica frase de no sé, pero aprendo. Entonces, como me estaban dando la oportunidad, yo sentía que era muy conchudo, muy descarado de mi parte ponerme a exigir de qué cosas sé trabajar y qué cosas no sé trabajar. Y más bien lo vi como una oportunidad de a lo mejor asumir otro tipo de conocimientos, de asumir otro tipo de historias. Y la verdad me han ayudado muchísimo, siendo que ese tipo de cosas que he aprendido desde que entré a SRF Consultores me han ayudado muchísimo, sobre todo a mejorar mi currículo profesional y de adaptarme muchísimo más a cuáles son las cosas que se están pidiendo actualmente o que se están demandando actualmente en el mundo del desarrollo de software. Y la verdad sí me han ayudado muchísimo, pero pues sí, desde un inicio, igualmente como les digo con el trabajo, fue por fe. La verdad fue por fe y por decir, es el primer trabajo y tengo que aceptarlo. No pasa nada lo que me digan, tengo que aceptarlo y tengo que tener fe de que me va a ir bien. Juan, y esa responsabilidad que usted tomó, pues fue ampliando obviamente ampliamente la, la ímpetu y también obviamente esa misma forma de lograr conectar y esas nuevas tecnologías que usted precisamente venía afianzado desde el SENA, pues llegaba a entender un poco más esta responsabilidad desde la profesión. Eso es algo que se conecta bastante, César. Sí, es cierto, ya habíamos mencionado que la experiencia se va ganando, ¿no? Y también van apareciendo responsabilidades que antes pues parecían lejanas a trabajar. Usted estaba diciéndonos, Juan, que Juan David que llegó y estaba dispuesto a cualquier cosa, es decir, a tomar decisiones, a liderar procesos, a comprender que el crecimiento profesional va mucho más allá del conocimiento técnico y pues eso es importante porque quiere decir que uno está dispuesto a aprender, pero dispuesto a asumir también cosas que a veces no sabe. Entonces, al mirar el camino que ha recorrido hasta hoy, Juan David, ¿qué siente que ha sido lo más valioso que le ha dejado esa primera etapa de su vida profesional en la parte de programación de software? Pues, en este tema, en esta empresa actualmente, yo creo que es el asumir todo con un fin en específico, asumir todo lo que esté llegando, todo lo que pase. Obviamente, tener la intención de que todas las cosas salgan como tienen que salir y como deben de salir. Sin embargo, no a echarme la toalla, digámoslo así, o a echarme a perder, digámoslo así, por cualquier cosa mala que me salga, por cualquier problema que tenga, por cualquier tipo de problema que me surja, no puedo irme hacia abajo y más bien tengo que asumirlo con la mejor actitud posible. Siento que esas han sido las mejores cosas que me han pasado y es sobre todo aprender a perder, aprender a cómo tengo que fallar y a cómo tengo que caer para así mismo levantarme de la mejor manera posible. Es que ese recorrido de Juan David pues, le ha permitido llegar al presente, es decir, donde está, pero con una experiencia importante, ¿cierto? Ese trasegar que ha llevado. Ahora queremos detenernos precisamente en esa realidad que ve hoy para entender en qué consiste su trabajo, cuáles son los proyectos que desarrolla,
cómo es el mundo de la programación visto desde quien la construye todos los días. Ujú. Sí, señor, se puede entender, o bueno, hay una claridad que tengo de hacer, y es que en un inicio también yo entendía de una manera diferente el tema del desarrollo de software y la programación. Entender programar, o por el entendimiento de la palabra, es trabajar sobre un software el cual pueda programar diferentes tipos de acciones en un mundo empresarial. De hecho, se puede entender hasta por cierta parte que Excel se puede entender como un tema, como una herramienta para programar. Sin embargo, el punto mío, ya entendiendo que es el desarrollo de software, ya se va más por el tema de solucionar todo tipo de problema de información con código o con todo tipo de software en específico. Y ya relacionado a la pregunta, actualmente me dedico más específicamente, estoy trabajando la empresa tiene una alianza con Microsoft para trabajar con un sistema o un software especializado para temas empresariales que se le llama ERP. Bueno, ese tipo de software se le llaman ERP. Actualmente el que usa la empresa es Dynamics, se llama Dynamics 365. Y este software, la mayor responsabilidad que tengo yo es actualmente de trabajar con una aplicación que conecta todo tipo de software ajenos de los clientes con el software que maneja la empresa. Por ejemplo, no sé si conocen el software de SAP o el de SAP, por ejemplo, el ERP de SAP. Este es un ERP también trabajado y también manejado en el mundo empresarial. Y yo actualmente estoy en un proyecto relacionado a como que conectar en tema de tiempo real todo tipo de información relacionada entre SAP y Dynamics que un cliente tenga. Por ejemplo, un cliente puede tener tanto una aplicación en Dynamics y una en SAP, y yo estoy encargado de generar todo tipo de hecho, esa imagen en específico es la que muestra el software que estoy trabajando. Esa imagen en específico, estoy encargado en trabajar en las conexiones que hay de la información que va de un lado a otro en tiempo real, de que si llega a pasar algo en cierta parte con la información de X cosas, no sé, esto se actualiza en tiempo real hacia otro punto, y así mismo la información que está en ambos softwares sea conectada y sea como que actualizada en tiempo real entre ambos sistemas. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. Y va con diferentes tipos de clientes. Estoy actualmente con con el cliente Tugo, si no estoy mal es colombiano, con el cliente Ayasa, también es ecuatoriano, y con el cliente Navitrans, que este también es colombiano. Todos en tema de la relación en ambos, entre distintos tipos de sistemas. Bueno, Juan, y ya que nos estás explicando todo este manejo y el flujo de trabajo suyo, pues comencemos a entender un poco mejor. Si alguien le preguntaría hoy, ¿cómo explicaría su trabajo de manera sencilla a nuestra audiencia? ¿Cómo explicaría usted para que cualquier persona pueda entenderlo, lo que trata su trabajo? Mi trabajo se basa específicamente en recibir todo tipo de problemas de información que tengan las empresas y generar software como solución a dichos problemas. De una manera como más compleja, digámoslo así, o más profunda, es hallar todo tipo de relación que tengan dichos problemas o dichos problemas de información, y cómo es la mejor forma en la que ellos necesitan solucionar dichos problemas. Ese Juan, puede decir que y es como el concepto. claro, Sí, sí. claro, Juan. Y cuando se habla de ser un desarrollador full stage, ¿qué significa realmente ese rol dentro de un proyecto? Listo, sí. Recuerdan que les hablé un poquito sobre las dos bases que hay entre la lógica de negocio y la interfaz de usuario que hay a la hora de desarrollar software. Estas ambas partes son mundos distintos. Bueno, específicamente a la hora que uno le enseñan o cuando uno inicia en el mundo del desarrollo de software, se entiende como que son dos mundos distintos. Sin embargo, el ser full stack se entiende como que uno puede trabajar en ambos lados con la total seguridad de que va a desarrollar todo tipo de problemas. Entonces, a eso se basa en específico. Como les decía yo en un inicio, yo me estaba mucho más centrado en el tema de la lógica del negocio, eso se llama así, lógica de negocio. Sin embargo, al momento de entrar a SRF Consultores se me brindó la oportunidad de trabajar muchísimo más en el tema de la interfaz de usuario. Entonces ahorita tengo la posibilidad de trabajar en ambos mundos con total de seguridad de que si me llega un problema medianamente complejo o hasta sencillo, ¿qué? Voy a poder solucionarlo.
Sí, mire que hoy en la vida cotidiana muchas veces utilizamos aplicaciones, hacemos compras por internet, realizamos pagos desde un celular sin imaginar todo el trabajo que existe detrás para que esa herramienta funcione de manera segura y eficiente. Lo hacemos así como cuando utilizamos una parte de nuestro cuerpo que no entendemos lo difícil que es si llegamos a perder un ojo, un oído. En este caso de su trabajo, Juan David, ¿qué tipo de problemas ayuda a resolver a través del desarrollo de software? Ustedes trabajan y cualquiera que sea el software, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esa solución en las personas o en las empresas? Porque es un trabajo interesante, pero que nosotros no dimensionamos realmente. Sí, señor. Puedo darles 3 ejemplos relacionados tanto a empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Por ejemplo, un problema que yo puedo solucionar en empresas pequeñas es, por ejemplo, relacionado a, digamos, un emprendimiento de taberna, digámoslo así, una taberna que se creó y que estos tienen una forma en específico de, digamos, gestionar todo el tipo de gastos que están generando y de pedidos que se están haciendo, por ejemplo, por mesa, cuántas cervezas y cuántas botellas de X tipo de tragos se está pidiendo. Algo que se hace normalmente, por ejemplo, en la empresa pequeña, es trabajarlo de manera manual y es llevar, digamos, X libreta o X cuaderno e ir escribiendo y siguiendo qué tanto se está pidiendo de cada mesa, qué tanto está pidiendo cada persona y así mismo ir sumando qué tanto es el valor que ellos tienen que pagar a la hora que tengan que pagar. Eso, por ejemplo, cuando yo trabajé, yo en un punto trabajé en restaurantes, pero eso se llaman comandas en el tema de restaurantes. No sé si en las tabernas se llaman igual, pero pues sí, este seguimiento de qué tanto se esté pidiendo, eso sí pasa en tema de las tabernas y de todas las personas que están emprendiendo en estos negocios. Una solución que puedo ayudar es generar un software en donde ellos puedan trabajar desde el computador y puedan seleccionar, por ejemplo, que tengan una vista de todos los productos que ellos tienen, que pueden ofrecer, no solamente todos los productos, sino de qué tanta cantidad de producto tienen de cada cosa. Y asimismo, que cuando llegue una nueva, le pueden decir, no sé, orden, por ejemplo, que sea una persona que va a pedir algo, que cada una persona que vaya pidiendo algo, el administrador únicamente tenga que sumar o tenga que agregar el producto que dicha persona está pidiendo a la orden y al momento de terminar y de que la persona quiera pagar, el sistema automáticamente le va a hacer tanto la suma, va a hacer la resta de todo el inventario de las cosas que dicha persona consumió y va a sumar, digamos, al tema de caja todo lo que entró económicamente. Entonces, esas son las soluciones que yo puedo dar. Son soluciones muchísimo más sencillas y que hacen que el proceso de las personas se agilice muchísimo más. Por ejemplo, en tema de empresa mediana, les puedo implementar, por ejemplo, tema de caja, ya que les hablé de eso, y es el tema de conexión con diferentes tipos de bancos y por ejemplo, conexiones con tema de tarjetas y con las cajas y con los datáfonos. Eso también se puede trabajar en cierto punto, eso se llaman pasarelas de pagos. Esto también puede solucionarse y es que, por ejemplo, las personas, digamos, solamente reciban tipos de pago por transferencia o tipos de pagos en efectivos, pero requieran de implementar todo tipo de pagos por tema de datáfonos. Entonces yo voy a trabajar tanto con el datáfono, tanto con las empresas, tanto con las tarjetas, digámoslo así, o con las franquicias de dichas tarjetas, y también con los bancos que van a generar dichos pagos para que todo quede mucho más agilizado al momento de la caja del cliente, digámoslo así, del emprendimiento, y que este únicamente vea lo que la persona pagó y qué tanto se le quitó de inventario y qué tanto le llegó a él qué tanto a la cuenta o a la caja en específico. Y ya en empresas grandes, así como le estaba mencionando actualmente, con lo que estoy haciendo ahorita mismo, pueden ser conexión entre diferentes sistemas que yo usen para cierto tipo o que tenga responsabilidades específicas para estos sistemas. Puedo generar conexión con dichos sistemas a la hora de que sea coherente toda la información que ellos tienen en cada uno de estos. Estos estén conectados en tiempo real y todo lo que pase aquí automáticamente mediante el software que yo estoy trabajando aquí entre medio se ve acá. Y así mismo, todas las cosas que ellos requieran seguir van a tener un seguimiento muchísimo más específico de las cosas y van a tener muchísima más facilidad en trabajar en estas cosas. Bueno, Juan, y compartiéndonos todo ese proceso, pues, ¿qué ha significado para usted trabajar con clientes de diferentes industrias y enfrentarse a esos desafíos tan diversos? Ha sido raro, la verdad, porque no veía tan obvio lo que actualmente veo muy obvio, la verdad, y la verdad me desconozco el por qué no me di cuenta,
Pero cuando uno entra al mundo del desarrollo de software, uno tiene que entender que así mismo como uno va a solucionar todo tipo de problemas, uno va a tener que entender cómo funciona la gran mayoría de cosas, cómo funcionan temas de agendamientos, tanto de citas, tanto de puestos, de lo que sea, tema de caja, también tema de, por ejemplo, hasta temas geográficos también, temas de, tiene que ver con mapas, por ejemplo, temas de envíos, por ejemplo, temas de chats también, por ejemplo. Ha sido muy raro, la verdad, pero a la vez es muy bonito porque entiendo muchísimo más las cosas, entiendo muchísimo más cómo trabaja una empresa, cómo trabaja empresas de pedidos, cómo trabajan empresas de, yo que todo tema de logística también lo he entendido muchísimo. O sea, todo este tipo de cosas me ha gustado muchísimo porque lo he entendido de una mejor manera. Y pues, por lo mismo que me ha gustado y he entendido muchísimo, y también en gracias a que la empresa en la que estoy actualmente, todo este tipo de procesos, para que a nosotros en específico como desarrolladores nos quede únicamente la responsabilidad de como de desarrollar en sí y no de entender en específico qué problema tiene el cliente y qué solución se le puede dar. También gracias a que son muy buenos los procesos los cuales pasan cada tipo de requerimiento, lo he entendido de una mejor manera, he entendido muchísimo mejor todo lo que requieren ellos y cómo se requieren las cosas en cada uno de estos nuevos ámbitos laborales en los que he estado. No tengo un conocimiento al fondo, pero sí sé cómo se funcionan las cosas en las que al menos he trabajado. Sí, mire que a lo largo de esta conversación, amigos, audiencia que nos acompañan, hemos recorrido distintos momentos de la vida, de la historia de Juan David, decisiones, cambios, retos y también logros. Pero más allá de todo, hay algo que termina transformándose en cada persona, es la manera de entender la vida. Después de todo esto que ha vivido, ¿qué siente Juan David que ha sido el aprendizaje más importante que le ha dejado este camino que ha recorrido hasta el momento? Wow, yo diría que tengo que permitirme vivir. Yo creo que lo más importante, o sea, el mayor error que uno tiene que el mayor error que una persona le puede tener en la vida es intentar darle un sentido o intentar encasillarla. Yo siento que la mejor forma de vivir en sí, o de vivir al menos tranquilo y bien y encontrar una felicidad pura, es viviendo como se tiene que vivir, es viviendo lo que se vive. Pues suena un poco obvio en cierta parte, pero el hecho de no cuestionarse todo lo que uno viva y simplemente viviendo las cosas con la mayor intención posible, únicamente de aprender, a mi parecer ha sido la mejor forma en la que yo he aprendido a vivir. O sea, siento que la mejor forma de aprender a vivir es dándose cuenta que uno nunca aprende a vivir. Sí, eso es cierto. Y eso precisamente es algo que uno ha aprendido con el tiempo, ¿no? Yo veo que usted ha ido como rápido. Y con el paso del tiempo, pues esas reflexiones también van a terminar convirtiéndose en principios que acompañan la manera de vivir. Y eso es algo que tenemos todos los seres humanos. César, y es que hay frases que resuenan una manera de entender el mundo y Juan ha manifestado muchas de ellas a lo largo de todo lo que hemos hablado y hay una que me llama especialmente la atención, Juan, y es añorar lo soñado sin defraudar por lo que vive, ¿no? Más que una frase parece convertirse en una filosofía de vida. ¿Cómo nació esa manera de entender la vida y qué representa para hoy usted esa filosofía? La verdad, me gustaría dar como una explicación un poco más compleja de cómo llegué a dicha conclusión, pero la verdad fue más en base a una experiencia personal. Y es que en el 2021, cuando tuve todo el problema emocional y mental, el cual me hizo madurar un poco muchísimo más en mi vida, fue más relacionado a un complejo que yo tenía desde pequeño y que terminé solucionando de un momento para otro únicamente disfrutando un proceso que me dio porque sí. Y esto fue gracias a que yo siempre tuve un complejo con mi peso, sobre todo con mi aspecto físico relacionado a mi peso. Y siempre en toda mi vida llegué a tener muchísimos complejos y muchísimos problemas en base a esto. Sin embargo, gracias a comenzar o sea, los problemas que tenía me hacían forzar a que tenía que estar pensando únicamente en mis problemas, y a cuestionarme, y a juzgarme, y a tener dichos problemas. Llegó a tal punto en donde tenía que ocupar mi cabeza con cualquier otra cosa para no llegar a pensar en cosas malas y asimismo poder descansar de todo lo malo que estaba pensando. Yo lo que escogí para hacer eso fue trotar. Me gustaba muchísimo el tema de salir simplemente y
trotar X tiempo y ya devolverme a la casa. No tenía ningún tipo ni de objetivo, no quería volverme delgado, no quería participar en una maratón, no quería hacer nada de eso, simplemente como que entretenerme y cambiar mi mente. Cuando me di cuenta, primero que lo había vuelto un hábito, segundo que era la mejor forma en la que yo tenía el día a día de mejorar mi estado de ánimo y sobre todo mi estado mental. Y sobre todo fue muy bonito cuando me di cuenta de que cuando estaba disfrutando el proceso, fue cuando me di cuenta que ya había solucionado el problema que tenía desde pequeño. O sea, me di cuenta que había bajado de peso, que era uno de los complejos que, como les dije, ya había tenido tanto. Entonces me di cuenta de que disfrutando las cosas, de que estaba disfrutando lo que estaba haciendo, terminé cumpliendo y terminé resolviendo uno de los problemas más grandes que tuve. Entonces me di cuenta de que no tenía que centrarme en las cosas únicamente en la consecuencia que me iban a dar. Lo mismo que les estaba diciendo ahorita. Tenía que centrarme en disfrutar las cosas que vivía, disfrutar todo lo que estoy viviendo para así mismo llegar a ser alguien. Si disfruto lo que vivo, al fin y al cabo voy a tener una buena vida. Pero si busco tener una buena vida, nunca la voy a disfrutar. Entonces, gracias a eso y gracias a esa experiencia, fue que me di cuenta de que al fin y al cabo, entre más busque las cosas, menos se me van a dar. Y por eso, como que terminé teniendo esta mentalidad. Juan, y hablando de experiencias, hay precisamente experiencias que nos transforman bastante, ¿no? Y que llegan a donde menos lo imaginamos. Y en su caso hubo una historia muy especial que involucra a Anne, su primera gatica. Y al leer todo este recorrido que hemos visto, es evidente que usted no habla solamente de, de la profundidad del trabajo, sino que también de ese amor. Y eso representaba su mascota. Terminó cambiando profundamente su forma de comprender el amor y las relaciones con quienes lo rodean. ¿Qué fue lo que Annie le despertó en usted para que hoy aún la recuerde como una de las experiencias más importantes de su vida? Lo de la gata fue algo muy complejo, pero a la vez muy bonito que llegué a vivir. Y es que fue como el primer ser que que me demostró en específico que no todo el mundo tiene la misma forma de amar, pero sí todo el mundo ama. Entonces hay que definir cómo cada persona ama y así mismo definir si dicha persona ama de mí o no ama de mí. Y por lo tanto, gracias a dicha experiencia en específico, más les comentaba que con la gata tuve un proceso mucho más explícito a la hora de que, por ejemplo, yo tenía una forma de amar o tenía un entendimiento de amar, ese es uno, ese se llama uno. Tenía un entendimiento de amar mucho más raro, ya que asumía que todo el mundo tenía que estar conmigo y tenía que estar para mí, y si no, no me amaban, lo cual es completamente erróneo. Pero con la gata me di cuenta de que si yo la forzaba a ella a amarme, nunca me iba a amar de la manera en la que yo quisiera y nunca me iba a sentir amado por ella. Sin embargo, me di cuenta de que entre más yo no la forzaba a ella a amarme, más me daba cuenta de que me amaba a su manera, ya que ella no era de las gatas que se pegan y de que no sé cómo decirles, de que se mantienen buscando cariño de parte mía, no. Pero sí era de las gatas que nunca me dejaba solo, de que cuando yo llegaba estaba conmigo, de que si iba al baño, iba a la cocina, iba a la sala o estaba en la habitación, siempre estaba conmigo. Y de que a donde yo estuviera, como yo estuviera, lo que estuviera viviendo, estaba conmigo. Entonces, yo me preguntaba, yo hacía cosas que a ella no le gustaban, que era forzarla a que me amara a mi manera. Yo decía, ¿por qué si yo le estoy forzando estas cosas? ¿Por qué me sigue queriendo? ¿Por qué sigue conmigo? Entonces me di cuenta de que me quería de verdad. Ella es Zane, el nombre de la gatica. Entonces me di cuenta de que sí, ella me amaba de una manera en la que ella sabía amarme. Entonces me di cuenta de que de nada me iba a servir a mí juzgar al mundo por no amarme de la manera en la que yo no amaba. Y de que yo no era quien para definir que el mundo no me ama solamente porque no aman de la manera en la que yo amo. Entonces, yo creo que fue una de las mayores enseñanzas que me dio esa gata. Y también por lo mismo, yo nunca pensé que un animal que no habla, que no es capaz ni de entender muchas de las cosas que yo entiendo, fuera capaz de entender algo tan complejo como era el amor. Y yo, que se supone que soy un ser inteligente, no lo había entendido. Entonces eso me hizo cuestionarme muchísimo las cosas. Y sobre todo el final que ella tuvo también me hizo cuestionarme muchísimo de cómo todo lo que me había enseñado tenía que ponerlo en práctica y de que al fin y al cabo el amor es algo complejo, pero por lo mismo que es complejo, es tan bonito. Sí, mire, precisamente de ese futuro y de los sueños que todavía quiere construir
Queremos iniciar este siguiente bloque de conversación. En ese sentido, me gustaría, por ejemplo, que nos contara aquí, cuando mira hacia los próximos años, ¿qué sueños siente que lo motivan a seguir construyendo su proyecto de vida? Siento que tengo que responder esa pregunta en tres ámbitos: en lo personal, en lo humano y en lo laboral, sobre todo. Y laboral, hablándose laboral, tanto con educación y con tema de trabajo. Primero que todo, en tema laboral, tengo el sueño de participar en una empresa en donde, o pues, seguir en esta empresa, pero con un cargo muchísimo mayor, teniendo muchísima más responsabilidad y sobre todo muchísimo más conocimiento técnico, tanto de los temas que se trabajan en la empresa como de algún tema nuevo que llegue a venir y que me ponga el reto de aprender más. Tengo ese sueño. De tema educación, dentro de ese mismo ámbito, tengo el sueño de titularme como ingeniero. Actualmente estoy estudiando de manera virtual una carrera de ingeniería de software. Y asimismo, tanto tengo el sueño de no parar de estudiar nunca, de estudiar una especialización y posteriormente, si tengo la oportunidad, un doctorado, un postdoctorado o X cosa, o asimismo, si me entra la espina, yo qué sé, estudiar algún otro ámbito, digamos, terminar la licenciatura en ciencias sociales me podría gustar, quien quita que de momento a otro sí me termine gustando. Pero sí, en tema de educación sería nunca parar de estudiar. Ya en tema personal, diría seguir teniendo estos principios y sobre todo seguir primando las cosas que he aprendido y no faltando más respeto a mí mismo y a todo lo que he vivido, sobre todo a ser alguien que disfruta de las cosas que hace, que disfruta ser una buena persona y que sobre todo intenta ser una buena persona y sobre todo alguien que ama la manera en la que todo el mundo ama y ama hasta los que no intentan amarme. Entonces, eso primero en lo tema personal y ya en lo tema humano, sobre todo en seguir avanzando y aprendiendo muchísimo de todo. Siento que necesito aprender y seguir cuestionándome, sobre todo en todo lo que pueda cuestionarme, para sí mismo ser una persona muchísimo más culta y muchísimo más sabia en todas las cosas, aún sabiendo que la verdad entre más he aprendido, más me doy cuenta de que no sé. Pero pues quiero seguir aprendiendo de todo tema, de toda cosa, de todo ámbito que me rodea, tanto del amor, de las emociones, de la ciencia, del mundo, del universo, de lo intrapersonal, de cualquier tipo de cosa que me genere un interés, quiero aprenderla y quiero seguir aprendiendo, sobre todo para ser alguien. Juan, y a lo largo de esta conversación hemos conocido a un joven que encontró su camino después de cambiar de rumbo, de enfrentar esos momentos difíciles, de descubrir una profesión que terminó apasionándolo y que seguramente muchas de las personas de nuestros oyentes que están aquí conectados viendo esa historia, eh, están viviendo esa búsqueda del proceso. Para ir cerrando, para cerrar nuestra conversación, Juan, ¿qué le gustaría decirle a esos jóvenes que todavía no encuentran su camino o sienten miedo de tomar una decisión sobre su futuro? Lo principal que les puedo decir, la verdad, es que permítanse vivir todo lo que ustedes quieran. Permítanse sentir, sobre todo, y permítanse cuestionarse sobre todas las cosas que ustedes no saben de ustedes y así mismo ustedes puedan aprender de todo. La verdad, entre más ustedes aprendan, más humanos van a ser y entre más humanos mejor van a vivir. Entonces yo digo que si quieren intentar algo, háganlo, si quieren vivir de algo, háganlo, si quieren hacer algo, háganlo, pero sobre todo den el primer paso y tengan la seguridad de que independiente de lo que pase, sea bueno o malo, si es bueno, se va a disfrutar y van a tener un muy bonito recuerdo y van a tener hasta la decisión y la seguridad de que hicieron las cosas bien y que tomaron un buen camino. Y hasta si sale mal, se van a dar cuenta y van a tener la claridad de una cosa que no les gusta o de algo que no es para ustedes. Y no va a ser mal en ningún punto, no va a ser tiempo perdido. Todo tiempo que te represente aprendizaje no es perdido. Y aunque ustedes tengan una vida de muchos errores, ténganlo por el claro que la persona que más sabe en este mundo, las personas que más saben, son las personas que más errores han cometido. Entonces, si lo intentan, siempre va a ser un ganar y ganar. Entonces, creo que ese es el mayor consejo que les puedo dar. Oiga, Juan y queridos oyentes, profe, qué gran conversación hemos tenido el día de hoy a lo largo de todo lo que hemos venido aprendiendo, Juan. Bueno, Juan, muchas gracias por abrirnos la puerta de su historia, gracias por compartir
no solamente el camino que ha construido como desarrollador de software, sino que también de las experiencias, esos aprendizajes y esas reflexiones que lo han convertido en la persona que soy. Ha sido un gusto conversar con usted aquí en nuestro programa En Diálogos. Como siempre, le deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos y esperamos que este sea apenas uno de los muchos capítulos que seguirá escribiendo de su vida, Juan. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, Juan David, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su historia y por compartir con nosotros en este espacio. Ha sido una conversación muy valiosa y estamos seguros que muchas personas encontrarán en su experiencia motivos para reflexionar y para seguir construyendo su propio camino. Y de esa manera llegamos al final de nuestra conversación aquí en Diálogos. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Juan David Ospina, el recorrido que ha dejado su camino y todas las enseñanzas. Nuevamente agradecemos a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a través del Sistema Aro, la Alianza de Radios Online, de nuestros oyentes y televidentes, a través también de nuestro canal de YouTube, de nuestro Facebook. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan nuestras transmisiones para que estén pendientes de todos los contenidos y, claro, a nuestras emisoras del Sistema Aro que siempre están con nosotros. Disfrutamos esta conversación gratamente, así que si ustedes, nuestros oyentes, como siempre, los invitamos a que estén con nosotros compartiendo nuestra gran transmisión, César. Y también muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta emisión. Los esperamos en un próximo encuentro, en una nueva historia y con una nueva conversación aquí en Diálogos. Bueno, aquí en el trabajo periodístico, César Augusto Campos, en la dirección y conducción. Y también les habla Kevin Ferro, y en la producción Juan David Ferro y Juan José Flores. Esto fue En Diálogos, una expresión del Sistema Aro Colectivo Revolución. Estamos muy pronto para seguir descubriendo nuevas historias. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.